Hola, ¿qué tal, co-creadores? Feliz día, feliz noche, feliz tarde, donde sea que te estés conectando y el momento. Estamos en un nuevo episodio de Co-creadores, un espacio de reconocimiento, un espacio de conocernos, y hoy tengo el honor de conocer y de permitirles a ustedes conocer también un poco más de esta hermosa mujer que nos acompaña. Ella es Mayita y nos va a compartir algo de su historia, la historia que ha marcado de otra manera el punto en el que está en este momento. Así que yo quiero que estén muy atentos, muy atentas, muy prestos a escuchar cada una de las palabras que tiene Mayita para compartirnos, porque de corazón les quiero decir que es una mujer con un nivel de sabiduría bastante amplio y que en cada palabra que nos comparte tiene un mensaje muy bonito. Así que, Mayita, bienvenida a este espacio. Gracias Gina, bienvenidos a todos, familia Co-creadores. Estoy muy agradecida, emocionada por este espacio en el cual el objetivo de nosotras crear estos espacios es educar a las personas, brindarle un acompañamiento para aquellas personas que han vivido algún tipo de abuso o violencia, o sea, que han sido tal vez vulneradas o que se sienten de cierta manera estancadas y que están buscando un cómo y comprender un poco lo que les sucede. Y pues nosotras hemos pasado por diferentes etapas de la vida, de dolor, de tristeza, de duelo, tantas cosas, y por eso tenemos este espacio para compartirlos con todos ustedes, para decirte que tú no estás solo, que tú no estás sola, que nosotras también hemos recorrido este camino y que estamos aquí para decirte que sí se puede avanzar, que sí se puede crecer, que tal vez no sabemos cuánto nos tome a cada uno de nosotros el tiempo, pero que se puede lograr, se puede. Así que gracias. Así es, así que nuestro objetivo principal realmente es despertar esa conciencia, es generar esa conciencia en cada uno de los procesos que hemos estado viviendo y que de seguro tú también los estás viviendo, y tal vez no has encontrado la manera, las herramientas, el camino para poder avanzar, para poder trascender en todos esos procesos tan bonitos que la vida nos pone, pruebas importantes, y que a veces requerimos estas historias que nos empoderan y que nos recuerdan que todos tienen una historia valiosa que siempre les lleva a ser mejor. Así que, Mayita, yo quiero que entremos en confianza y que de corazón, que este es un espacio de una comunidad totalmente enfocada aquí, de que tú puedas aperturarte, abrirte con todo el corazón. Yo sé que hay muchas cosas que son muy complejas a veces de compartir, pero que de verdad hace muy valioso que tú lo puedas hacer. Así que me gustaría empezar porque nos hablaras un poquito de ti, de esas etapas de tu vida que te han marcado. Gracias, Gina. Bueno, pues yo crecí en un pueblo pequeño en Colombia. Allí transcurrió mi niñez, parte que siento que fue lo que ahora yo he venido a entender. Y para los seres humanos, la parte más valiosa o la etapa más valiosa de su vida es la niñez, ¿sí? Para mí, mi niñez, mi mamá fue mamá de 8 hijos, con un papá pues, que en ese momento pues, no cumplía su rol de proveedor, y después surge la separación, y ella tuvo que sobrellevar absolutamente todo sola. O sea, mi mamá fue madre soltera por mucho tiempo. Y cuando yo nací, cuando yo llegué a este mundo, pues mi familia era pequeña, ¿sí? Y a medida que fue pasando el tiempo, mi mamá tenía como salir a hacer estos viajes y todo esto para poder sostenernos a nosotras económicamente. Pues yo viví, que no recuerdo muy detalladamente, y esto es un proceso que yo tuve que vivir, se los digo de corazón, porque el recordarlo para mí, de cierta manera, mi cerebro bloqueó esos recuerdos para no lastimarme, para no hacerme daño. Pero mi niñez fue muy marcada por los abusos, ¿sí? Abusos sexuales que viví aproximadamente desde mis 5 años, que es cuando la memoria empieza a tener mi pasado, los 12, 13, 14, 15 años aproximadamente, y que fue algo en lo que cuando yo le compartí a mi mamá, tal vez ella en ese momento de su vida, porque eso ya fue como en el 90 y algo, no tenía tal vez las herramientas para apoyarme, ni las herramientas psicológicas ni emocionales, no se practicaba como ahora la terapia, ni se veía la importancia de trabajar como estos factores traumáticos o situaciones traumáticas por las que vive un niño, y que yo tampoco pues no tenía ni la madurez ni las herramientas para vivir esto. En ese tiempo pues como estábamos el tema de la Iglesia Católica, mi mamá era muy católica, sencillamente pues yo tuve que confesarle a ella algunas de las cosas que me habían sucedido, porque me hicieron sentir avergonzada, que yo era la culpable de que estas cosas me hubieran pasado. Así que desde ese momento de mi vida yo empecé a sentir que yo tenía un problema conmigo,
que yo no era una buena persona, y empecé a fortalecer ese tipo de pensamientos que a lo largo de mi vida fueron siendo prevalecientes, pero los cuales no empecé a ser consciente sino a partir de mis 28 años aproximadamente, ¿sí? Luego viene mi etapa de la adolescencia, que también fue un tema muy complejo, porque yo ahí empecé a sentir aproximadamente a mis 14, 15 años que yo estaba empezando a tener como síntomas de depresión. Ahora lo veo, pero en esos momentos no, yo sentía así tristeza, apatía, pero también descubrí que era buena para el arte. Me di cuenta que podía pintar y yo pinté varios cuadros a raíz de la depresión y la tristeza y la soledad que como yo me sentía en mi interior. Después de eso, aproximadamente a los 18 o 19 años, ¿sí?, que ya tomé la decisión después de mi bachillerato, y miren, amigos, en ese momento de mi vida yo no sabía ni para dónde iba, la verdad. O sea, yo como que salí de una bolita de cristal a mis 18 y ya en mi mente venía programado por todo ese tema cultural de que un éxito para una mujer era ser mamá y casarse. Así que esa era mi prioridad. Claramente yo sí quería estudiar, yo quería ir a la universidad, yo quería estudiar ingeniería electrónica, porque a mí me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho química. Yo empecé a descubrir que a mí me gustaba mucho aprender y estudiar, y por mi cuenta yo también empecé a ver como esas fortalezas, porque todavía no existía el internet, era de los libros, ¿sí? En mi pueblo, porque ya en otros lugares sí ya existía, pero en mi pueblo no. Después de eso, cuando yo decidí, ya esa es la siguiente etapa, cuando yo decidí formar un hogar, yo tenía unas expectativas, pero tampoco no tenía ningún modelo, porque en mi casa pues no, yo no tenía modelo, ¿sí? Así que tal vez yo pensé que como iba empezando a crearse esa relación, era normal, ¿sí? Y de cierta manera agradezco a esta persona, al papá de mi hija, por haber sido este maestro y haberme mostrado qué cosas eran para mí tolerables, que no. En ese tiempo pues viví muchos procesos también difíciles, porque era como que yo seguía atrayendo la misma realidad que yo no había resuelto años atrás de mi niñez. Fui mamá a los 19 años. Para mí haber sido mamá ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Yo anhelé ser mamá, yo amé a mi hija desde el primer momento en que supe que estaba embarazada. En ese momento el papá de mi hija pues no quería mucho, porque pues éramos jóvenes en ese momento, ¿sí? Él tenía 25 y él tenía como 23, 24 años, yo tenía 19, 18. Entonces pues fue muy apresurado, y para mí yo sí sentía que yo ya tenía la madurez de ser mamá y todo este tema, pero yo no entendía la magnitud de la responsabilidad que yo iba a adquirir a partir de ese momento. Entonces, de ahí pasa otra etapa donde yo empiezo la universidad, porque yo duré como unos 3 años después de que salí de mi colegio a volver a la universidad, y cuando yo empecé la universidad, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. O sea, pude ver otro mundo, pude ver otra realidad, y dije, o sea, ok, esta relación que yo estoy construyendo con el papá de mi hija no es la relación. Como mis papás estuvieron separados durante muchos años, yo estuve con el papá de mi hija pensando en brindarle un hogar a mi hija, pero tanto él como yo teníamos expectativas y cosas diferentes de la vida. Así que empezamos a llegar a un momento en que ya no éramos compatibles, que él tenía unos ideales, yo tenía otros, y también el tema de la madurez, el tema de cómo manejar las emociones, ni él sabía ni yo tampoco. O sea, éramos como dos niños intentando crear algo a base de nada. Ahí me surge una pregunta a lo que tú estás diciendo, sí. Y es, hay un punto en el que ya no éramos compatibles, pero ¿iniciaste siendo compatible con tu pareja? O sea, tampoco. Ah, ok. Tampoco, porque yo en ningún momento ni siquiera sabía, no tenía una proyección, no me imaginaba todo esto de lo que hablamos, que es tan importante de venga, o sea, yo voy a formar un hogar con qué persona, y realmente yo soy la persona idónea también para esta otra persona. O sea, somos idóneos para formar un hogar, para traer hijos al mundo y criar un ser humano. O sea, eso es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Luego pasé 7 años de mi vida en los cuales yo después me sentía que yo había sido muy infeliz, ¿sí? Y cuando yo empecé a analizar, y yo dije, yo no me voy a aguantar otros 10 años más aquí, porque tenemos unos hábitos y ya se había perdido el respeto. O sea, pasaron muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas en las cuales yo, si traía heridas, esas heridas se fueron haciendo más profundas. Y fuera de eso, yo no me he dado cuenta que mi hija estaba recibiendo ese entorno. Así que cuando yo veo que
van a pasar 10 años. Yo dije, no, o sea, 10 años más. Yo forcé muchas cosas en esta relación. Yo forcé muchas cosas. También quise intentarlo muchas veces, claro, él cometió errores, yo también, hubo infidelidades, sí, claro, porque yo la manera en que yo pensaba en que podía salir o dejar o que evitar de que me doliera, era tal vez encontrar otra persona, y lo acepto porque yo estoy aquí para que ustedes, para compartirles con transparencia lo que yo viví y no me siento avergonzada por eso. Pero él también. Claro, él también tuvo su tema y llegamos a un momento en que ya esto no era sostenible, éramos como vivir dos enemigos en la casa y mi hija presenciando esto. Entonces yo dije, esto no es para mi hija, yo prefiero que mi hija esté feliz, que viendo que los dos papás son felices y no en este momento. Claro, una separación es dolorosa, tanto para él, para mí y para mi hija, que era la más involucrada. Después de esto, cuando yo empiezo mi papel de mamá soltera, que algo era en lo que yo no quería convertirme, porque yo no quería vivir esto sola, porque yo anhelaba con todo mi corazón una familia. Ya después entonces tuve que asumir esto, ¿sí? Me vi y me di la oportunidad de ver de que yo iba a poder sostener a mi hija, ¿sí? De cierta manera en esta relación que también fue una relación de muchísimo aprendizaje, ¿sí? Donde entendí muchas cosas, cuáles eran mis límites, qué cosas yo podía soportar o tolerar. No se trata de soportar, sino hasta qué punto yo puedo tolerar ciertas actitudes de la personalidad de la persona con la que yo voy a compartir, y a partir de eso como que empezó a crear en mí como un patrón de la relación, o definir qué tipo de relación yo quiero construir y a ver un poco de interior en mí. Sin embargo, pues yo no me he dado cuenta que tenía todo ese tema de la aprobación y empecé a elegir, esa fue otra etapa de mi vida, empecé a elegir parejas por necesidad, ¿sí? Durante mi estudio yo tuve que trasnochar mucho, trabajar muchísimas horas, y ahora, miren amigos, ahora que han pasado tantos años de ese estrés emocional no resuelto, de ese agotamiento físico, emocional, de haber estudiado tanto, y fuera de eso no solo el estudio, sino también esa parte de yo querer vivir una vida, como yo no había tenido esa vida de la discoteca y todo eso, pues sencillamente apenas yo me separé, yo parecía una vaquita suelta, ¿sí? Entonces yo empecé, pero me di cuenta que ese no era tampoco el camino, que me sentía vacía. Y así paso a paso fue. Luego llega mi etapa laboral, donde estuve más o menos unos 7, 8, no recuerdo exactamente cuántos años, dedicada en la Secretaría de Salud, en lo que yo hacía. Me apasionaba muchísimo todo esto, lo que yo hacía sobre todo era cómo yo podía llevar educación a las personas y crear esa conciencia de por qué no se trata solamente de cumplir una regla, sino comprender el por qué, o sea, cuál es la importancia de que yo no hago algo y cuáles eran los límites. Sin embargo, muy dentro de mi interior habían cosas que yo no había resuelto aproximadamente hasta mis 28 años, que llega un emprendimiento a mi vida, y ese emprendimiento fue Amway. Fue el primer multinivel que yo desarrollé y que realmente abrió mi mente. De cierta manera, yo muchos años atrás, me devuelvo un poquito, pero muchos años atrás yo había tenido como cierto contacto con el desarrollo personal a través de los libros. Y justo en ese momento, ya recordé, a los 15 años, yo dije, a mí me gustaría ser escritora de desarrollo personal, porque yo veía en esa historia mi vida. Y yo decía, wow, o sea, si yo puedo inspirar a alguien, si yo puedo ayudar a alguien para que se sienta mejor, para que pueda crecer, trascender y pasar todo esto. Ahí fue cuando nació mi primera semilla, por decirlo así. Ya después, cuando tuve ese emprendimiento de Amway, que yo me enamoré del sueño de ser su propio jefe. Miren amigos, eso es real, se puede hacer, pero no como a veces nos venden la idea, ¿sí? Porque a veces la gente utiliza muchas maneras para manipularnos la mente, y nosotros, como estamos en un dolor en el que queremos salir rápido, pues sencillamente tomamos decisiones apresuradas. Yo tomé la decisión apresurada de renunciar a mi empleo. ¿Por qué? Porque me pasaron muchas cosas también. Tuve momentos de bullying, de discriminación, o sea, no fue algo agradable, ¿sí? Estuve muy agradecida por la oportunidad, porque pude sostener a mi hija, pagarme mis cosas y todo eso, pero no fue algo que haya sido súper agradable este proceso en la parte del espacio laboral en el que yo trabajaba.
y decidí renunciar. Luego estuve 2 años en este proyecto. Durante este proyecto también allí conocí a otra persona con la cual yo me casé. Esta separación fue muy dolorosa para mí, o sea, sinceramente, y yo sé que muchas de las mujeres, sobre todo las mujeres, hemos pasado esto. Sinceramente, yo sentía que me arrancaban el corazón. Yo sentía que algo muy dentro. ¿Por qué? Porque me arrancaban la ilusión, y no esa persona, sino la vida. Yo sentía que era como si hubiera tenido la última oportunidad y yo no fuera a tener otra oportunidad más cuando yo apenas tenía como 29, 30, ¿sí? Y para mí ese proyecto de familia en la cual yo estaba volviendo a creer se desmoronó. Pero también tuve que pasar por un proceso de duelo y por un proceso de aceptación y decir, Dios, estoy cansada ya de intentar con tantas parejas y con tantas personas, así que solamente quiero una persona más, ahí fue cuando yo dije, ya no voy a dejar intentando, porque de cierta manera yo traía este patrón de querer forzar relaciones, de que yo decía, bueno, me gusta este fulanito y entonces, bueno, voy a ver cómo lo conquisto, por decir así, y cómo intento establecer una relación porque esta persona me interesa. O sea, realmente la que tenía primero el interés era yo, y dije, eso no está bien en una relación heterosexual, ¿sí? Porque cerebralmente eso es en los hombres, no en las mujeres. No quiere decir de que no hay que tener detalles ni nada de eso, sino que la conquista, y para que una relación, eso yo lo vine a entender después con diferentes ¿cómo se dice?, libros y diferentes seminarios y cosas, conferencias y todo lo que yo he venido asistiendo, todo esto en mi vida. Y cuando yo empecé este proceso en Amway, realmente me marcó muchísimo. Ok, Mayita, o sea, mejor dicho, estás para que escribas un libro, ¿no? Porque es como, o sea, quisiera que nos contaras todas esas etapas. Sin embargo, sabemos que pues es tanto bagaje, sí, y tanto camino y tanto recorrido que ha tenido que vivir Mayita con su vida personal, que creo que definitivamente en este espacio nos quedamos cortos y más adelante tendremos la oportunidad de poder aperturar muchísimo más. Pero ahorita me gustaría que nos contaras, que nos compartieras cuál es esa posición o cuál es esa visión, si tú miras hacia atrás, de toda esta historia que tienes en tu mente, de toda esta construcción de tu vida hasta este momento, y miraras hacia atrás, ¿cuáles crees tú que fueron las decisiones que cambiaron el rumbo de tu vida para siempre? Bueno, empezando, la primera decisión, porque después de que yo me fui de mi casa, o sea que la primera 18, fue irte de la casa. O sea, la primera fue irme. La primera fue irme porque desde que yo me fui, o sea, yo nunca más regresé como tal a vivir con mi mamá. O sea, yo viví con mi mamá, de compartir el espacio del hogar con mi mamá, fue a partir de los 17, ¿sí? O sea, hasta los 17. ¡Wow! ¿Sí? Ahí. Ya yo me fui de casa a los 27. Ya en adelante, mi siguiente decisión, porque ni siquiera ya era la pareja, porque pues me podía separar y no pasaba nada, pero mi siguiente decisión que cambió mi vida rotundamente fue haber elegido, porque yo elegí ser mamá, ¿sí? La siguiente decisión fue mi primera separación. ¿La primera separación o el matrimonio? O sea, la primera separación, porque sí, nos intentamos separar muchas veces durante esos años, pero la decisión fue haber decidido terminar rotundamente con esa relación, ¿sí? Y enfrentarme a una etapa donde yo iba a estar sola con mi hija, porque a pesar de que mi mamá sí tenía un apoyo emocional y económico de cierta manera, pues ella no iba a hacer lo que yo tenía que hacer, ¿sí? Y yo lo también que quería lo que me correspondía, y que de cierta manera yo también tenía como esa responsabilidad de lo que yo tenía que hacer con mi hija, y que yo, prácticamente mi hija y yo, estuvimos muchos años de nuestras vidas solas, juntas, ¿sí? La siguiente decisión fue cuando yo decidí dejar de ser empleada. O sea, yo tuve un negocio en el cual me di cuenta que yo no quería ser autoempleada en la vida nunca más, porque yo no era dueña de mi tiempo. Eso no es verdad de que usted tiene un dueño de negocio, pero si usted tiene que estar ahí desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, como me pasaba a mí, yo no tenía vida tampoco. Entonces yo dije, no, esto tampoco no me gusta, dejemos así, yo no voy a tener un negocio de nada. Dije, ok, bueno, me gusta este tema de la secretaría, porque de cierta manera, pues yo fui contratista
Y yo tengo mis responsabilidades y me colocan de ciertos horarios, pero también tomar mi tiempo y manejar mi agenda también para hacer lo que yo tenía que hacer. Otra decisión ahorita que me hace recordar, porque sí, mi historia es súper larga, fue cuando yo decidí ser profesora. O sea, yo por un momento, yo fui a hacer un reemplazo de allá a esa institución, ¿por qué no? Entonces yo dije, ok, me voy a formar, así que voy a hacer una certificación en docencia universitaria, donde allí entendí un poco más de la importancia de la educación, de la enseñanza como tal, y que construimos seres humanos y no solamente meterle información intelectual, sino también formar a las personas emocionalmente. Y desde ahí como que me empezó como esto que estamos haciendo de compartir, ¿sí? Y esa fue otra decisión. ¿Sí? Y ya la siguiente decisión fue cuando yo decidí ser emprendedora. O sea, empezar a forjar mi propio camino y aprender a tomar esas decisiones que yo quería sentirme libre, donde yo quería sentirme libre, donde yo quería ser dueña de mis elecciones y que era yo la que decidiera y no alguien o permitir maltratos o que pasaran por encima mío y que yo tenga que aguantarme y quedarme callada solamente para que me respetaran un lugar en un empleo. Ok. Sí, básicamente eso. Y bueno, pues la decisión maravillosa de haber hecho un cambio rotundo en mi vida, de haber tenido varias parejas hombres y después con una mujer y bueno, construir todo este camino tan bonito. De cierta manera, cuando yo también entré a Nuskin, yo ya traía una escuela y por eso cuando yo inicié Nuskin, en los primeros meses tuve tanto éxito, pero no fueron esos 3 meses, realmente fueron varios años atrás, cuando yo empecé a verme hacia adentro, cuando yo empecé a transformar y a ver todos estos patrones y hacerme preguntas y decir, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Mm? Ok, o sea que tú nos compartes, Mayita, que definitivamente el hacernos preguntas también interiormente, hacerme preguntas de por qué estoy haciendo, por qué estoy tomando esta decisión, me parece algo muy valioso lo que comparte Mayita, con lo cual siento un gran feeling, y es que hay un momento de la vida donde tú haces cosas como automáticas, ¿no? Cosas porque Exacto. la sociedad espera de ti, cosas porque me dijeron, cosas porque es lo que yo vi, cosas porque es lo Porque que el entorno el es el que entorno también de me ha ciertamente nos ha... influenciado en ese Ujú, proceso, pero llega un momento, dicen los mexicanos, un parteaguas, que es ujú. cuando yo ya empiezo a elegir desde la conciencia, cuando yo empiezo a elegir porque yo he estudiado, porque yo he leído, porque la vida me ha enseñado, porque escucho mi corazón, porque escucho mi intuición, porque que es ese proceso tan bonito en el que tú empiezas a entrar cuando decides ya de una u otra manera tomar la batuta de tu vida sin que el entorno, la sociedad, tu familia te dijera qué es lo mejor para ti, pero que tú ya empiezas a elegirlo desde tus aprendizajes, desde tus enseñanzas, desde lo que dejaste, desde lo que ganaste, qué es lo mejor para ti. Y bueno, esto vuelvo y te digo, te reitero, estoy pendiente del libro de Mayita porque esto va para un libro, Por esto va para un supuesto libro, que sí. Y Mayita. mira, esa edad puntual para mí, que fue como que una ¿Cuál edad? versión antes fue entre mis 27 y 28 Ok. años, ¿sí? Porque yo era una mujer súper reactiva, o sea, yo me di cuenta que de cierta manera, inconscientemente, ahí fue donde yo reconocí que yo estaba teniendo el mismo patrón que mi mamá inconscientemente había tenido conmigo y que yo y la vida me estaba dando la oportunidad de hacerlo diferente esta vez, o sea, fue como que eso me llegó a mi mente y yo dije, ok, si yo sigo así, ¿cómo va a terminar la vida de mi hija? Y yo automáticamente pensé en todo lo que yo viví, yo dije, yo no quiero que mi vida, que la vida de mi hija sea igual a la mía, yo quiero que mi hija viva una vida mejor, así que cómo me puedo yo preparar como ser humano, como mujer, como mamá, y ahí fue cuando empecé yo a tomar cursos, empecé a leer libros, empecé a profundizar más en conocerme a mí misma, y ya después, con el tiempo, cuando yo seguía recorriendo este camino, yo decía, sí, por este es, o sea, la vida me fue colocando las herramientas, los maestros, todo, motivada por todo esto que yo estaba viviendo, porque me enfermé y bueno, tantas cosas, realicé las certificaciones en biodescodificación biológica, hice también una certificación en sanación cuántica, he venido estudiando mucho y muchas de lo que nosotros queremos compartirles también es lo que de las herramientas que hemos tomado a través de Joe Dispenza y diferentes neurocientíficos que nos están mostrando cómo la ciencia puede dar una explicación a lo que vimos los seres humanos. Terapia holística también, para conocerme a mí misma, las emociones, cómo impactan en nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, bueno, en fin.
Yo estudié farmacia, estudié ingeniería industrial y de cierta manera no me arrepiento de haber pasado por la universidad porque me amplió y también tengo herramientas porque son procesos, porque ahí yo me di cuenta que yo era un amante y esto se encuentra así, en un proceso que se llama la mejora continua. Yo conecté con ese concepto. El Ikigai, ¿no? Que sí, llamamos. Exactamente. Que los japoneses No, creo... el Ikigai es el de propósito. Ah, sí, el Ikigai Sí, de proceso. se llama Kaizen. El Kaizen, Sí, la Kaizen mejora es continua. la mejora continua y yo conecté mucho con este proceso y yo dije, ¿por qué yo no lo puedo aplicar a mi vida? Así que cuando yo empecé mi proceso como docente de farmacia y también como docente en el área de todo este tema de seguridad en el trabajo, y bueno, yo iba como más buscando siempre en todo lo que yo empecé a hacer era como enfocado a ayudarle a las personas a descubrir esa conciencia y salir del piloto automático y tomar decisiones conscientes en nuestra vida, o sea, en todo. Así que yo vi una gran oportunidad. Y las personas también me abrieron su corazón durante el proceso educativo que yo tuve y en los cuales yo podía verlos a ellos más que un estudiante, más que una persona que estaba ahí para ayudarle a una clase, era un ser humano al cual yo podía apoyar de cierta manera desde lo poco que yo había aprendido y también escuchar a esas personas, porque muchas personas solamente queremos ser escuchadas, nada más, ni siquiera queremos que nos digan, porque todos tenemos esa respuesta en nuestro interior, pero sí. Esa es una necesidad del ser humano, sentirnos escuchados. Ok, me gusta mucho y parte de lo que queremos compartir con ustedes de todo el corazón, de lo más profundo de nuestras vidas, es ese poder, esa capacidad que tenemos de tener esa mejora continua y por eso también nos hemos propuesto tanto compartir con ustedes estos espacios, porque al igual que ustedes nos hemos sentido de esta manera y como en dónde encontramos este apoyo, en dónde encontramos esta guía. Y sí, es cierto, en internet vas a encontrar muchas cosas porque hoy por hoy la era de la información nos está permitiendo encontrar muchísimas cosas, pero a veces sentimos que son tan planas, sentimos que son tan vacías y lo que hablábamos con Mayita de nuestra intención y nuestro amor de poderlo compartir con ustedes es que puedan ver que personas comunes y corrientes como ella, como yo, también hemos pasado este camino, también hemos vivido esto y de otra manera hemos encontrado junto al apoyo de guías, de mentores, de personas capacitadas con herramientas que nos proveen y que nos enseñen para avanzar, continuar y hacer que nuestra vida sea mucho más grande, con mejor propósito, que va mucho más allá del dinero. Cuesta creer que fuiste esa versión porque yo no la conocí, ¿no? Yo no conocí esa Mayita reactiva, grosera, esa Mayita, no sé, sin rumbo, sin propósito, reactiva, rumbera, de trago. Me cuesta porque yo no conocí esa etapa de Mayita. Fue una etapa corta y que de cierta manera yo me refugié porque era lo que tenía en ese momento en el alcohol por mucho tiempo, por unos años y miren, esto también me pasó factura. A nivel de salud. A nivel de mi salud, a nivel de mi cuerpo, de mis órganos, claro, de mi cerebro. Claro, esa Mayita que me gustaría mucho también, que es un tema que tenemos para un próximo episodio. Y es como el entorno social, como la sociedad también nos permea y nos pone algo, porque por ejemplo ese tema del alcohol, ese tema es normal escuchar a personas está socialmente aprobado, ¿sí? Entonces usted está pasando momentos difíciles, usted es como váyase a rumbear, eso que hijo de madre, disfrute la vida, váyase con sus amigos, tome licor, tome cervezas, no, es como socialmente está tan aprobado este estilo de vida que nosotros lo vemos como normal, ¿no? Así que de verdad te agradezco mucho por tener la valentía también, porque sé que para muchas personas compartir esto genera vergüenza, genera pena, ¿verdad? Que tal vez muchas personas no se atreven a compartirlo, pero aquí estamos, teniendo la valentía de compartir con ustedes historias reales que pueden transmitirles a ustedes también y darles un GPS que les permita empezar un camino diferente en todo su transitar. Así que Mayita, tú has sido muy reiterativa y siempre te he preguntado, ¿realmente será que uno a los 19 años toma la decisión de ser mamá por conciencia o también porque la sociedad nos ha puesto que es lo que hace felices a los seres humanos? He dicho muchas veces que tú tomaste la decisión de ser mamá joven porque era algo que tú anhelabas. Yo te decía, ¿será que es algo que anhelabas? ¿Será que la sociedad te impuso y creemos que lo queremos hacer? Sin embargo, siempre he sido muy enfática de que la decisión de ser mamá para ti ha sido la mejor decisión de tu vida y que jamás te arrepientes de tu hija y de todo lo que has vivido con ella. Pero me gustaría muchísimo, porque sé que más adelante en el camino tú te vas dando cuenta que algunas decisiones obviamente traen
consigo procesos fuertes. Me gustaría, Mayita, que nos contaras cuál fue el momento más difícil que tú viviste como mamá joven, ¿no? Porque yo te soy honesta, yo tengo 37 años y en este momento de mi vida todavía se me dificulta sentir que puedo ser mamá, porque digo como que no, eso es mucha responsabilidad y mis sueños y mis metas y mi camino y mi andar y mi tiempo y, ay, no, tengo 37 años. Tú dices que fuiste mamá a los 19 años, que para mí eso es prácticamente salir uno de la adolescencia. Es verdad. ¿Cuál fue el momento más difícil que tú viviste siendo mamá joven y cómo encontraste fuerzas para seguir adelante cuando sentías que ya no podía más, sabiendo que no contabas con el apoyo del papá de tu hija, sabiendo que de otra manera también ya le habías puesto un límite a tu mamá? ¿Cómo fue ese transitar, Mayita? Bueno, realmente antes de yo tomar la decisión pues de separarnos y todo esto, tuve la inquietud y o sea, esas preguntas de ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que esto es bueno para mí? ¿Será que esto es bueno para mi hija? Sin embargo, recordé todo lo que había pasado en los momentos previos a esta decisión, y era que no estaba mejorando las cosas y que, o sea, que las cosas sinceramente ya no tenían un arreglo y una solución, y enfrentarme a mi vida sola con mi hija, el que ahora yo iba a estar solo con ella y yo tenía que hacer el papel de papá y mamá, que era algo en lo que yo no quería estar. Sin embargo, bueno, la vida me puso ahí. Y claramente el reto económico al inicio, ¿sí? Porque como tú dices, o sea, el apoyo del papá de Sofía no fue como tal económicamente al principio, por diferentes diferencias que tuvimos y no logramos concretar. Para mí, otro tiempo muy difícil fue cuando mi hija ya, que fue aproximadamente a esa edad, a los 28, mi hija ya tenía 8 años. Y cuando yo a través de este proceso reconozco y veo cómo la vida se me fue, literal, yo tuve que trabajar mucho en perdonarme eso, porque yo me sentía demasiado culpable, porque yo sentía que la vida y que yo había perdido los años más valiosos de mi vida, porque yo tenía que porque yo tenía que trabajar, estudiar y todas las cosas que yo tenía, y yo solamente tenía con mi hija 1 o 2 horas diarias, porque de resto ella todo el día en su colegio y yo todo el día en mi trabajo. A veces yo llegaba a medianoche, yo la levantaba a las 5 de la mañana, entonces ¿en qué momento compartíamos? Los fines de semana a veces, y de cierta manera ella también, por esta adaptación posterior al divorcio, no fue algo fácil para ella atravesarlo, y ni yo tampoco, porque pues, o sea, no estábamos preparadas para eso. Ella empezó con un apoyo psicológico, pero yo no. Ahí hubo algo que también, si una pareja está pasando un proceso, es importante buscar este apoyo psicológico para poder abordar esta situación. Pero dices, no el apoyo psicológico solamente para el menor, sino también para los padres. Para los padres, por supuesto. En tu caso, que tú quieres ser responsable. Porque a veces involucramos a los hijos en estos temas, y ellos son los que pagan el plato roto por esto, ¿sí? Y otro tema para mí difícil fue su adolescencia. O sea, sinceramente, ¿por qué? Porque claro, en la adolescencia le afloraron todos los vacíos que ella había tenido, que ella había pasado durante su infancia, en los cuales pues yo de cierta manera viví con ella, aunque no fue intencionalmente, un abandono emocional, así como mi mamá lo hizo conmigo, ¿sí? Entonces, sí, mira cómo ese patrón la mayoría se de repitió, mamás latinas porque tenemos que trabajar, porque tenemos que responder por el hogar, y pues a veces hay que hacer ese tipo de sacrificios, pero no nos damos cuenta la magnitud de eso. Y por eso ser mamá o ser papá es una responsabilidad muy grande. O sea, de verdad, no la tomemos a la ligera. No se trata solamente de embarazarme y criar un hijo o darle el sustento, la comida. Eso no es. Realmente, cuando nosotros tenemos un equilibrio en llenar el espacio, de llenar emocionalmente durante los primeros 7 años de su vida, es lo más valioso, porque es un niño o es una niña que va a crecer con seguridad, es una niña que va a crecer con valores, y va también le enseñamos a poner los límites desde niños, y no vamos a tener un adulto con todo este tema, con estos conflictos a los 30, 35 años, 40 años, inclusive hasta los 50 años, con situaciones para resolver en su vida.
Claro, ahora ya Sofía es una mujer prácticamente adulta que ya también ha aprendido a tener un transitar, que también empezó a entenderte, a comprender muchas cosas que tú has tenido que vivir y que de otra manera ahora pues tiene una relación tan bonita, ¿no? Mucho más cercana, con procesos tan preciosos, pero no quiere decir que esto no fue difícil, ¿no? Fue No fue muy difícil, complejo fue muy y sobre todo difícil. por la edad, la Y adolescencia. también, aparte de que yo tenía que trabajar con mis cosas, o sea, con los traumas, por decirlo así, para buscar otra palabra, con lo que estaba en mi mente, que yo también tenía que resolver, Heridas, sí, con todas esas heridas y vacíos todas también. estas situaciones que me afectaban emocionalmente, yo también tenía que lidiar también con los de mi hija, entonces tenía doble, así que todo esto se me vino haciendo una carga emocional que yo no me he dado cuenta. Exactamente ahí, ya que tú lo dices, Mayita, vamos precisamente a esta pregunta que cuando la estaba preparando, dije, yo sé que Mayita es la persona más idónea para hablar de esto, porque las heridas, los traumas, aunque muchas personas quisieran decir, ay, qué traumas ni qué nada, ¿verdad? Hoy por hoy lo vemos que sí es cierto. El comportamiento de muchos seres humanos viene de tantas cosas que sí, hay que sanar, hay que avanzar, no podemos quedarnos ahí, pero existen, son reales. Así que me gustaría que tú nos pudieras compartir qué heridas emocionales tú descubriste que necesitabas sanar para poder avanzar hacia la vida de lo que realmente tú deseabas y en quién tuvo que convertirse Mayita para estar donde está hoy, a este nivel de conciencia, a este nivel de paz, de equilibrio con el que tú vives ahora. Bueno, pues este camino desde el inicio fue doloroso, ¿sí? Porque el verme hacia adentro, el reconocer que yo había pasado por esos procesos y que no había sido mi culpa y que no había sido mi responsabilidad, sobre todo cuando yo viví estos temas en mi infancia, ¿sí? Donde otras personas se aprovecharon de mí. Este, el comprender de que yo no era mala y que de cierta manera se me había creado esa idea, ¿sí? Entonces, heridas de abandono, ¿sí? Heridas de traición, porque después de cierta manera yo sentía que me había traicionado y por mucho tiempo yo sentía que me traicionaba a mí misma, ¿sí? Por el tema de callar, porque por mucho tiempo yo callé. O sea, en otra etapa de mi vida nunca me hubiera imaginado, si yo no hubiera vivido este proceso, estar aquí sentada con ustedes compartiéndoles esto, ¿sí? Pero ahora que he pasado por este proceso de transformación, de crecimiento, donde he tenido acompañamiento psicológico, inclusive hasta psiquiátrico, para yo poder abordar estos temas y cómo regular mi sistema nervioso y mis pensamientos. Entonces, esas heridas de traición, de justicia, de abandono, porque cuando yo a veces, eso me pasaba mucho, de que yo escuchaba, por ejemplo, cuando habían abuso de niños o situaciones así, a mí me tocaba mucho, me daba mucha tristeza y yo hasta me ponía a llorar porque me ponía en el lugar de esa mamá, me ponía en el lugar de esa niña y yo decía, Dios mío, hasta que comprendí de que habían cosas que se salían de mi control y que cada persona tiene su propio camino y de ahí, desde ese momento, yo solamente lo que hago es bendecir a esa persona, le mando mi energía, le mando mi luz y sin juzgar a las otras personas porque de cierta manera todas las personas, nadie se levanta un día a decir yo me voy a hacer esto, lo voy a hacer eso a esa persona, sencillamente son patrones inconscientes y que nos hacen tomar ciertas decisiones que afectan a los demás, ¿sí? Entonces, ese tipo de heridas, ¿sí? Ok. Como también el reconocer en quien tuve que convertirme en una persona de, primero, autoobservarme, reconocer qué era lo que había en mi mente, cuáles eran esas emociones que tal vez me estaban, en vez de cada vez que yo daba un paso y que yo sentía que estaba avanzando, como que llegaba a un punto donde como que chocaba contra una pared, como que no podía avanzar más y yo decía, pero ¿qué pasa? Y me daba cuenta que yo quería era hacer solamente desde el esfuerzo y no me he dado cuenta, eso lo vine a entender después, que el 5% de lo que nosotras estamos aquí viviendo cuando estamos despiertos es el consciente y queremos todo hacerlo despiertos, pero resulta que hay una parte inconsciente que es donde está, que eso lo vamos a compartir luego, que es donde está nuestro sistema nervioso, que está programado por el entorno, por las creencias, por los pensamientos, por la vivencia y por todo lo que repetimos todos los días, eso es lo que hace que nosotros tengamos reacciones automáticas. Entonces yo, para poder empezar a vivir este proceso, yo tuve que empezar a observarme a mí misma, ¿sí? Con compasión y entender de que esa persona que tomó las decisiones en ese momento de mi vida
no tenía ni las herramientas emocionales ni psicológicas para abordar esa situación, para poner límites. No dejar de autocriticarme, dejar ver cuál era a través de esta observación, darme cuenta cuál era el diálogo interno que yo estaba teniendo conmigo misma, de cómo yo misma me atacaba, de cómo mismo estos pensamientos yo por un momento sentía muchos años atrás que había un terrorista en mi mente que solamente me estaba contando cosas de terror y cosas malas y que todo me iba a pasar malo, tanto así que yo no podía a veces ni conducir y que yo estaba pensando que me iban a estrellar o que me estaban persiguiendo, y esto se me fue hasta los sueños, o sea, una cosa que yo no podía dormir, pesadillas que me persiguen, o sea, eso es una cosa impresionante, y yo sé que muchas personas han pasado por esto, y esto, amigos, hay que prestarles atención. Si estás teniendo pesadillas frecuentes, si sientes que cualquier situación de una vez te exasperas o que tu sistema nervioso está como todo el tiempo así en alerta, o sea, hay que prestarle atención a eso porque después esto nos cobra factura, y sobre todo si tú eres mamá, si tú tienes hijos o inclusive con tu O pareja, papá o sea, también, ¿no? todo nuestro entorno, nosotras lo afectamos con nuestra energía y con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Ok, ok, o sea, esto es muy amplio, ¿no? Esto es muy amplio y creo que ese propósito más grande que tienen co-creadores de poder, a través de tantas historias reales, también de poder compartir con ustedes herramientas, caminos que Mayita y en este caso también yo tuvimos que vivir y pasar para de una u otra manera avanzar y llegar a este punto en el que estamos, porque definitivamente conocemos el éxito, pero no conocemos las historias detrás de ese éxito, ¿verdad? Así Y qué es. valioso poder reconocerlos y que poder hacerlos. Gracias, Mayita, y valoro muchísimo de verdad tu valentía de querer compartir, de abrirte, y sé también que es que estás en un momento donde ya no duele, ¿no? Sino que ya hay ese aprendizaje y ya tú pudiste como que recrear todo esto y buscarlo a tu favor y qué es lo mejor que puedo sacar de esto para estar donde estoy. Así que por eso estás preparada para poderlo compartir y para poderlo hacer visible ante tantas mujeres y hombres que viven estas situaciones día a día. Vamos terminando ya en este espacio tan bonito que, como te digo, sería muy amplio, ¿verdad? Con todas las O sea, aquí historias. tenemos mucha tela para cortar, como dice por ahí nuestras Bastante. abuelas. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, en cuanto al transitar humano de la vida y de todo, es porque siempre nos están diciendo que hay que perdonar, ¿no? Entonces me surge una pregunta, Mayita, que quería conocer tu apreciación desde este punto de vista. ¿Qué fue más difícil para ti? ¿Perdonar a todas esas personas que de otra manera, consciente o inconscientemente, provocaron daño en tu vida, o perdonarte a ti? Bueno, la verdad, al principio, todas las terapeutas y todas las personas que yo viví, que yo, digamos, que viví el inicio de este acompañamiento psicológico, siempre iba como enfocado a tienes que perdonar a los demás, tienes que perdonar a los demás, pero en ningún momento me llevaron a mí a perdonarme a mí misma. Así que yo cargué por muchos años con culpa, con vergüenza, con frustración y con arrepentimiento de todo lo que aparentemente yo había hecho, ¿sí? Y que yo era la causante de todo eso. Claro, sí, yo tengo cierta responsabilidad, pero cuando tú eres niño de 5 o 6 años, ¿qué responsabilidad vas a tener? De 7 años, ¿sí? Entonces, hasta que yo llegué a otra terapeuta y ella me dijo, mira, ahora tal vez te han enseñado en que tienes que perdonar a los demás y amigos. La primera persona en la que es importante que trabajemos es en perdonarnos a nosotros mismos. Cuando yo empecé a perdonarme a mí misma, a reconocer de que yo lo que hice no lo hice con esa intención, que sencillamente fueron cosas y que ahora yo veo cómo esa situación me ayuda a crecer, cómo yo puedo sacarlo mejor, cómo yo lo veo como un reto, un crecimiento, una oportunidad, un desafío. Que esta situación, si todavía estoy allí, es porque está pidiendo algo de mí que tiene que ser transformado y que tiene que ser cambiado para yo poder avanzar y pasar al siguiente nivel. Entonces la invitación es esa. Está bien, sí, perdonemos a los demás, no por ellos, sino por nosotros mismos, por nosotras mismas. Y yo después poder ver a esas personas que hicieron esas cosas y verlas y bendecirlas y decir, ok, no tengo por qué más cargar con esta maleta. Esto ya pasó, esto ya sucedió.
Y ustedes dirán ahorita, si tal vez estás pasando en ese momento, dirán, ajá, pero qué fácil es decirlo. No, no fue fácil, no fue fácil para mí ir a esos recuerdos, porque esos recuerdos siguieron saliendo, no fue que yo quise ir a verlos, sencillamente, como les comenté, mi memoria, mi cerebro, para protegerme de esta situación, bloqueó eso y eso quedó ahí, en stand-by, hasta que llegó el momento que la vida me puso otra vez las cosas enfrente y me dice, venga que usted tiene por aquí algo guardadito que tiene que resolver y si usted no lo resuelve, usted no va a avanzar en la vida. Los proyectos o lo que usted esté queriendo emprender, siempre este 95% va a venir a sabotearte porque es que esa es la programación inconsciente que tú tienes y por más de que tú quieras hacerlo a fuerza de voluntad o haciendo tantas cosas y por eso yo me di cuenta en cierto momento, Gina, de que las afirmaciones solamente de repetir no sirve, no funciona. Sí nos ayudan, pero realmente todo viene desde la programación emocional y psicológica que nosotros tengamos. Porque si yo quiero solamente hacerlo a través de la mente, solamente repitiendo y repitiendo afirmaciones, no es suficiente. Sí nos ayuda y es una parte importante porque a medida que yo vaya siendo consciente de qué me estoy diciendo y por qué me lo estoy diciendo, pero si yo también reconozco qué sentimiento estoy identificando cuando yo pienso en X cosa, si no es coherente, si no tienen la misma afinidad, entonces hay algo ahí que hay que ajustar. Claro que sí, Mayita. Esto que tú dices nos hace pensar en que definitivamente, claro, es muy importante mi relación con los demás, es muy importante mi relación con el otro, con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, pero crucial es la relación conmigo mismo, la relación conmigo misma. Así que para esto es importante tener herramientas, porque no nos enseñan cómo hacerlo. Y como dice Mayita, no se trata solo de repetir, no se trata solo de hacer afirmaciones repetitivas, sino que hay que también tener encontrarle un significado, métodos, un sentido, modelos a seguir de cómo ampliar este proceso tan importante que es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y como yo les compartí en el primer video que hicimos aquí, yo ahora estoy llevando un diario con intención. ¿Sí? No solamente para agradecer, estoy registrando qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, porque eso me ayuda a observarme, a decir, oiga, venga, pero es que ¿cuántas veces yo pienso esto en el día? ¿Cuántas veces lo siento? Ay, venga, si yo estoy sintiendo o pensando esto todos los días, ¿cómo yo puedo pensar que eso inclusive lo dice Albert Einstein, que dice, ¿sí? Es de locos pensar que tú vas a tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Total, ¿sí? total. O sea, y esa frase a mi mente llegó y decir, o sea, tiene sentido esto para mí. Hay un método que hemos podido encontrar, hay un método que descubrimos y que construimos con todo esto para ayudar a que este proceso sea mucho mejor y mucho más llevadero. Así que si este tema te está gustando, por favor, deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal, dale like, ayúdanos para que muchas personas más puedan recibir esta información de tanto valor que como tú y como nosotras se está sintiendo hoy tal vez de esta manera. Así que de verdad que a veces compartimos tantas cosas con personas, démosle un compartir a este contenido que puede ayudar. Y también deja un comentario sobre algún tema específico, de algo que tú quieras de pronto que compartamos aquí, con muchísimo amor, vamos a compartirlo. Y gracias nuevamente por estar aquí, por abrir tu mente, tu corazón, porque el primer paso es eso, estar abiertos como a dice que Mayita, existe la posibilidad. Y como dice Mayita, en los primeros videos ustedes pueden ir a verlos para, tal vez si este es tu primer video, para que puedas entender lo que estamos diciendo en esto. Así que vamos finalizando ya, Mayita, y me despido con esta, más que una pregunta, me gustaría que tú pudieras compartirnos desde esa sabiduría, ese sentir que tú tienes en tu corazón. Si hoy te estuviera viendo una persona que se siente sola, solo, una persona que se siente perdida, que se siente perdido en su camino, una persona que se siente cansado, cansada y sin esperanzas, ¿qué le dirías desde el fondo de tu corazón? Bueno, yo siempre, cuando he tenido momentos difíciles en mi vida, lo aprendí, ¿no? O sea, claro está, aprendí a ver esto desde esta perspectiva. Es así como hay una tormenta, la tormenta nunca es eterna.
¿sí? Eh, Así como la noche tiene un final, así mismo son las situaciones en la medida en que yo voy comprendiendo para qué me sucede esto. Y yo empecé a preguntarme y a hablar con Dios y decir, Dios, ¿para qué me sucede esto? El ir a nuestro interior, el querer reconocer en mí, sin juzgarme, en verme con compasión y que tú veas y que tú puedas salir de esa identidad de víctima, porque todos hemos estado ahí en esa identidad de víctima, y decir, hay otras posibilidades para mí, de aperturar tu mente, de decir, ok, voy a explorarlo, y qué tal si me resulta, qué tal si me funciona, ¿sí? Y no te quiero decir, ánimo, pa'lante, que eso, no, realmente lo que te digo es que si tantas personas en el mundo, si Gina, si yo, hemos podido, tú también puedes. Y cuando alguien me dijo esa palabra, cuando yo estaba ahí en el fondo y que yo veía y me inspiraban y yo decía, si esta persona también ha pasado por las mismas situaciones que yo también puedo, porque Dios nos creó a todos los seres humanos con las mismas capacidades, con el mismo cerebro, a ninguno le dio más cerebro, más grande, ni de X tamaño, o sea, una cantidad de genes, y que la sabiduría de Dios está dentro de nuestro corazón, está dentro de nuestro ser. Y cuando nosotros aprendemos a ver esto, a perdonarnos a nosotras mismas, y a dar ese primer paso, por lo menos a preguntarme quién soy yo, para dónde voy en la vida, eso me puede ayudar a dar un poco de paz y tranquilidad. Y te digo, estaba en situaciones muy difíciles, muy duras. Sin embargo, sé y confío, tengo la certeza de que Dios siempre camina de mi lado, de que Dios está conmigo y que Dios me va a colocar todas las herramientas, las personas, todo lo que yo requiera en el momento adecuado para ayudarme a transitar y avanzar con esta situación, pero sí haciéndome las preguntas. O sea, más de ¿por qué me pasa esto a mí? No, ¿para qué me pasa esto a mí, Dios? Muéstrame. Quiero aprender, quiero crecer, y que sea en nuestro interior ese deseo de realmente sentirme mejor. O sea, todo parte de ahí. ¿Realmente estarías dispuesto a hacer lo que haya que hacer para encontrar esas respuestas? Y también lo que te digo es que esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? Porque si tú tienes, o nosotras tenemos 35, 36 años, de los cuales durante esos años anteriores tuvimos 10, 15, 20 años en cierto hábito, eso ya se convirtió en un programa biológico. Y por eso es que a veces, y te digo, no renuncies si tú empezaste, no te des por vencido, no te des por vencida, porque en el momento en que tú menos que, mira, yo no me di cuenta en qué momento yo dejé de ser esa persona, sencillamente yo avanzaba y avanzaba, y después cuando yo fui a mirar años atrás y yo decía, wow, yo ya no reacciono de esta manera. Y por eso también es importante que llevemos el diario, para que tú puedas reconocer en qué momento ya está pasando. Y lo más lindo de todo esto es que cuando ya tú observas la posibilidad, en tu mente está la creencia de que es posible para ti, ya es. Sucede, ¿no? Es como Es la algo posibilidad, o sea, ya. total. Así que con todo el amor para ustedes, muchas bendiciones, que esa semana sea una semana llena de luz, de armonía, de bendición, y si estás atravesando por un momento difícil, nada es temporal. Perdón, todo es temporal, nada es eterno. Todo es temporal, nada es eterno. Recuerden que todos los martes tenemos un contenido como este para ustedes, así que dejen sus comentarios de qué más les gustaría que pudiéramos aportarles, y que definitivamente suscríbanse, den la campanita para que esto llegue a ustedes. Así que de esta manera nos despedimos, recordándoles, familia, que Co-Creadores es un espacio creado para ustedes, de nosotras para ustedes, porque es posible transformar nuestra vida, es posible vivir en plenitud, es posible sacando aparte el dinero, sacando aparte lo que es porque desde la eso materia. También es importante, claro, que ya después vamos a entender pero eso es, para qué, pero sin no embargo, es el objetivo claro, principal. eso te iba a decir yo, lo que pasa es que ese es el tema donde siempre, porque cuando nosotras emprendíamos, siempre nos hablaban del dinero, millonaria, 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 un momento en que conseguimos dinero, pero nos sentíamos vacías, un momento en que teníamos dinero, pero sentíamos que faltaba algo más. Tal vez en este momento de tu vida no es solamente el tema económico,
Tal vez tú tienes económicamente todo ya en este momento lo que querías, pero es emocionalmente, es cómo te sientes, es como aún teniendo económicamente todo, sientes vacío, oscuridad, tristeza, depresión. Por eso este espacio es creado con tanto amor para todos y para todas las personas que estén comprometidos y comprometidas con su transformación, con vivir una vida de plenitud, con encontrar una comunidad, una red de apoyo. Así que Co-Creadores ha sido creado para esto, para ustedes, para nosotras, para todas las personas que crean que merecen una vida totalmente diferente, mejor, en plenitud y en felicidad. Así que como siempre les decimos, disipen su energía, eres dueño porque de tu definitivamente energía, eres somos el dueño de tu energía, vida. somos energía, somos dueños de nuestra energía y es nuestra responsabilidad hacerla fluir, hacerla correr por todos los espacios, porque donde enfocas tu energía se expande. Y tú puedes activar la sabiduría en tu vida. ¿Es así? Habita dentro de ti. Así que esta mano nos despedimos. Besos para todos, éxitos. Hasta Chao, la chao. próxima.